Buenos días a todas y a todos y quería darle gracias a Javier y a los otros organizadores por haberme invitado en un evento tan enriquecedor como no lo podía pensar, tanto desde el punto de vista profesional que humano y teatral también. Y bueno, Bueno, y por razones que se van a desvelar en un minuto, vamos a hablar en inglés durante esta mesa redonda, que es muy rica, no solamente porque el tema es interesantísimo, porque no hay inversión sin financiación y el mundo de la inversión extranjera directa de todo el mundo está apoyada por la banca y las finanzas mundiales, que es de lo que vamos a hablar hoy. El problema de la resolución de disputas son muchos y articulados y por lo que veo en el título, la protección de inversiones internacionales, la protección jurídica es diversa. Hay legislación doméstica distintas sobre inversión extranjera, también hay arbitraje comercial que se aplica a los contratos internacionales y también hay otro marco jurídico que está a la cabeza de lo que hacemos muchos de nosotros, como hemos escuchado desde ayer y en la mesa redonda anterior. Y permítanme que vaya a las preguntas de los tres miembros de la mesa redonda que quiero presentar antes. Silvia Madrid. Representa a los actores principales y si fuera a competir por un premio sería mejor actriz. Y la banca en este campo es la actriz principal. Los abogados son los actores de reparto cuando llegan los litigios y Silvia Madrid, Legal y Compliance con Unicredit y lleva en esa posición, bueno, también trabaja para el Royal Bank of Scotland. Mi primera pregunta será para ti, pero voy a presentar primero a las otras estrellas de reparto. Patricia Saiz, con el tercer ponente, comparte lo mejor de ambos mundos. Por un lado está en la academia, es profesora y también es miembro de la Corte Internacional de Arbitraje, el CIC de París, y también enseña en el ESADE en Barcelona. Arbitraje comercial y de inversiones. Y Arif, todo el mundo le conoce. Arif Haider Ali también es actor de reparto y actor principal en la academia, en la Universidad de Georgetown y codirector de Deckard. Bueno, desde tu postura, que es muy práctica a diario, o desde tu posición, ¿cómo ves la posibilidad de litigar la financiación de inversión extranjera? ¿Cómo percibes las disputas? ¿Como una amenaza o como una oportunidad? Gracias, Attila. Gracias por la presentación. En primer lugar, gracias a Javier por invitarme. Gracias al Open. Estoy muy contenta de estar aquí y he de decir que cuando me invitaron a esta mesa redonda, lo primero que pensé fue, bueno, pues podría resumir en una frase mi experiencia con el arbitraje en la banca de inversión, que es casi nunca se utiliza el arbitraje en el sector financiero. Así que aparte de eso, se me va a pedir que explique más esto que pienso. Y voy a intentar desarrollar eso. Para contestar a tu pregunta, a la banca, la respuesta es sencilla. Preferimos, no nos gusta ni la disputa ni el arbitraje.
Preferimos los acuerdos, la conciliación. He visto muchas veces arbitraje en finanza comercial porque tenemos banca corresponsal en jurisdicción de poca confianza, por lo tanto, la imposición de veredictos es complicada. Por lo tanto, en finanzas comerciales utilizaría arbitraje. Pero los bancos, a los bancos les gusta lo que les es familiar, que es la jurisdicción. Y en la banca de inversión conocemos el derecho inglés, el de Nueva York, es lo que conocemos, es en lo que confiamos. No estamos familiarizados con el arbitraje, por lo tanto nos cuesta utilizarlo sencillamente porque no nos resulta familiar, no porque sea mejor o peor que la jurisdicción. Cada vez que un cliente me pregunta si queremos utilizar alguna cláusula de arbitraje en los contratos, por lo general hablo con el Departamento Central de Disputas y les pregunto qué les parece esa política, esa póliza contra o por el arbitraje. La respuesta es que no es que tengan nada en contra, pero es que no hay una política que prohíba el arbitraje, sino que se ve caso por caso. Por ejemplo, he visto cláusulas de arbitraje en documentos de poca importancia como acuerdos de no divulgación o non-performing loans, préstamos de non-performing, y en la documentación general de las transacciones con emisión de bonos y cosas así, poco se usa el arbitraje. Y esto me hace pensar por qué. Porque es así la situación con el arbitraje en el sector financiero. Y bien, los litigios es una opción buena y la jurisdicción que mejor conoce los bancos suele ser los tribunales ingleses, el derecho inglés y los tribunales de Nueva York. La mayoría de los litigios se suelen resolver precisamente en esos tribunales. Pero también vemos desde finales del 2000 ha habido un aumento significativo en el uso del arbitraje en el sector financiero. Y creo que esto va a aumentar en los próximos años. Creo que en el sector financiero no se ha adoptado tanto esto como en otros, como por ejemplo en energía o seguros o transporte. Y eso tal vez sea porque la jurisdicción, cuando vemos una jurisdicción problemática, se suele preferir otra opción, que en este caso sería el arbitraje. Así que si pensamos en las razones por las que el arbitraje sería preferible en disputas financieras, bueno, a mí se me ocurren distintas razones. Por ejemplo, que ha habido una complejidad creciente en las demandas financieras y los prestamistas, los que prestan, suelen pensar que la jurisdicción local no es tan buena. Y eso es hay documentos muy complicados gobernados por el derecho inglés. Y muchas veces te preguntas, dices, bueno, si hay una disputa sobre un derivado y eso llega a la jurisdicción local, ¿cómo va a reaccionar el juez? ¿Lo va a entender? ¿O por estas razones concretas,
en las que hay situaciones bastante complejas, se suele preferir un experto. Y por tanto, el arbitraje sería una opción mejor. También la participación de las partes de mercados emergentes llevaría a jurisdicciones que pueden ser problemáticas, entonces se podría utilizar el arbitraje. El arbitraje es confidencial y los acreedores quieren que sus disputas se decidan en privado en vez de en público. Entonces eso también es otro incentivo para el arbitraje. Y el laudo de arbitraje, también la imposición del laudo de arbitraje, que tiene derechos limitados de apelación, que es atractivo para el banco. Se puede hacer a medida el procedimiento para el caso en particular, lo cual es más flexible que los procedimientos jurisdiccionales. Esas son las razones que hacen que los acreedores prefieran utilizar el arbitraje. Y te voy a poner algunos ejemplos de cómo el arbitraje ha cobrado vida en el mundo financiero. En primer lugar, te hablé de los acuerdos de ISDA. Precisamente por la globalización ha habido más derivados y más. Y en ISDA publicó una guía de arbitraje en el 2013 que incluía cláusulas simples para los acuerdos los Master Agreements, que han actualizado esa guía en 2015 para incluir más instituciones, y lo cual nos da una idea de la importancia del arbitraje en el sector financiero. ISDA cuenta mucho para las instituciones financieras y se suele utilizar para derivados en todo el mundo. LMA, la asociación, utilizamos mucho documentación del LMA. Tradicionalmente, esta documentación está en la jurisdicción, pero hace poco han incluido una opción para que los acreedores puedan acordar un arbitraje en lugar de la jurisdicción. Y eso inclina también al uso del arbitraje. Y esto es muy interesante. En 2012 hubo una institución de arbitraje que se creó solo para las disputas financieras, se llama PRIME. Tiene su sede en La Haya y tiene sus propias reglas de arbitraje, está adaptada al sector financiero y tiene su propio panel de expertos, lo cual es interesante porque dispone que los laudos pueden publicarse si las partes lo consienten. También Brexit, el efecto Brexit. Por el Brexit, bueno, ya sabéis que la regulación de Bruselas incluye las reglas de imposición de decisiones de la Corte en la Unión Europea. Y hasta el Brexit había incertidumbre sobre cómo las decisiones inglesas se podían imponer en la Unión Europea. Y como resultado, una opción adicional sería el arbitraje en lugar de los tribunales ingleses. Para la banca internacional les suele gustar el derecho británico, pero después del Brexit ha habido mucho debate sobre qué pasaría después, si es de fiar o no. Y el arbitraje es una gran opción precisamente por el Brexit. Y bueno, un par de cosas más que sé que no tengo mucho tiempo. Las desventajas principales es que los acreedores, las instituciones financieras consideran arbitraje más rápido. Cuando se puede tener
juicio breve que acelere el proceso. Bueno, y también está el coste, porque el arbitraje puede ser muy caro. Muchas gracias. Ha sido muy interesante ver ese cambio de actitud, porque parecía que ofendía un poco el arbitraje y ahora incluso es lo que se está pidiendo y resulta muy útil. La razón por la que estamos hablando en esta mesa redonda es precisamente porque nuestro tema va en torno al libro que se publicó hace unas semanas y que tiene el mismo título de este panel y que se escribió en inglés. Lo escribió el siguiente ponente, Arif. ¿Cómo reaccionarías a la actitud inicial reaccionaria y qué le parece la gestión de riesgos gestionada por el arbitraje? ¿Cuáles son que hay a favor y en contra? Gracias. Atila, voy a hablar en... Un segundito, porque la primera cosa o punto preliminar es que no sé si puedo enfocar en mis comentarios porque mi micrófono me está picando. No, una broma. En realidad, esta esquizofrenia que tenía el sector bancario y financiamiento y aseguranza o seguros es algo que es en el mundo comercial, the commercial arbitration space. Y yo puedo hacer un resumen de la actitud de los clientes de Silvia con unas palabras de Federico García Lorca y el canción de Jinete. So I'd like you to substitute for the word Córdoba. Cambiar la palabra Córdoba por la palabra arbitraje. Córdoba, lejana y sola. Jaca negra, luna grande y aceitunas en mi alforja. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Y pasamos al final. ¡Ay, qué camino tan largo! ¡Ay, mi jaca valerosa! ¡Ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba! Córdoba, lejana y sola. Y no sé, Silvia, si vamos a llegar a Córdoba, pero yo voy a tratar de convencerte que el arbitraje es algo que es muy importante para tus clientes. Okay? So let's talk a little bit about Venga, pues vamos a hablar un poquito why there's a difference sobre por between qué hay arbitration diferencias in the world entre of el the arbitraje, commercial arbitration world el and the arbitraje investor-state arbitration comercial y and el de particularly where sovereign inversiones, risk sobre is todo con el involved. riesgo financiero, cuando So interviene el riesgo financiero. what El riesgo really soberano, defines the world Lo que of, define el mundo sovereign risk or del banking, riesgo or banking and finance soberano o la banca disputes de is the fact finanzas that y las international disputas banking, es que unlike la many banca other internacional, a sectors, diferencia de muchos otros is sectores, governed by a está set of gobernado por una institutions serie de and soft instituciones law instruments e that instrumentos impact how que banks tienen un and the financial impacto sector in en general cómo los are bancos y el sector regulated at the financiero en domestic general level. están regulados a Even nivel today, we do not have nacional. global Incluso hoy standards no for tenemos health. estándares Some of you are wearing internacionales masks, some of you are not wearing para el masks. tema Some sanitario. of you Algunos stay at llevan home, máscaras, some otros of you no. don't stay Algunos at se home. quedan en casa y otros It no. all depends on Todo depende whatever the restrictions are locally de las that would restricciones apply to locales health and sanitary requirements. But global banking para los finance requisitos is sanitarios. impacted Y el by mundo de la a finanza, de la banca de global finanzas, framework that tiene has un the marco impact regulatorio at the que local tiene un level. impacto a nivel And that local. Y impact, este impacto the extent to which states tiene una amplitud have discretion in terms of what que they modifican can los and estados en cuanto a lo que se puede y no se puede hacer para cumplir no solo con obligaciones de seguridad para el sistema internacional bancario, sino que también hay imperativos políticos creados como resultado de las interacciones en la economía política global.
determinada en gran medida por las políticas financieras estadounidenses. Debido a los riesgos regulatorios creados como resultado de estos imperativos globales, ha habido incidentes significativos de litigios de instituciones financieras contra instituciones soberanas. Y eso es lo que me voy a hablar ahora en los próximos minutos. Muy rápidamente, han mencionado el libro publicado, ese es el título del libro para quien esté interesado, pero lo que quiero mostrar es el resultado de los estudios que hemos llevado a cabo. Ofrecer algunas estadísticas, algunas cifras del sector de la banca, el sector financiero, casos de instituciones financieras, bancos, empresas contra el Estado. Y como podéis ver, tenemos algunas de las áreas, gas y electricidad. Cada vez más también se acerca el sector de la banca y financiero con litigios y disputas contra el Estado. Estos son algunos de los nombres de esas instituciones financieras, incluida Unicredit, que han utilizado, han recurrido al arbitraje internacional en sus disputas contra alguna administración. Podéis ver el nombre de bufetes de abogados, instituciones financieras, bancos, que han estado recurriendo, como digo, a esos tratados internacionales y llevando a la administración de distintos estados a procesos de arbitraje. Si miramos esta diapositiva, vemos qué tipo de inversiones son parte de estos casos. En la mayoría de los casos, la mayor parte de los casos, son inversiones, valores de bancos extranjeros en bancos locales, en casos en los que ha fracasado una privatización, por ejemplo. Y quiero dar algunos ejemplos, ¿no?, de las áreas en las que se generan estas disputas. Tenemos casos en los que los estados intervienen en la deuda soberana. Tenemos regulaciones restringidas en el sector, incluida la imposición de deadlines. Tenemos casos en los que el Estado protege o ofrece rescate solo a determinadas instituciones financieras, por ejemplo, reestructuraciones forzosas de capital, en los que los bancos han abandonado o han transferido los fondos al extranjero. Todos hemos leído de las consecuencias de lo que deriva la situación en China, por ejemplo. Las medidas que se han tomado desde el gobierno, desde la administración china. Y todo eso es en un esfuerzo para evitar situaciones como la de Lehman Brothers en 2008, que podría afectar, tener un impacto muy grande en toda la economía global. Así que tenemos que estar atentos a todo esto, porque no vamos a enfrentarnos a este tipo de crisis. Vamos a ver que van a surgir oportunidades para bancos, instituciones financieras, para utilizar estos instrumentos internacionales para llevar a China a procesos de arbitraje internacional. Aquí tenemos algunos nombres también. Creo que, bueno, no voy a entrar en detalle porque nos falta tiempo, pero si alguien tiene interés en tener más detalles de algunos de estos casos que han surgido, os animo a consultar el libro, el apéndice del libro que hemos publicado, donde podéis encontrar toda la información de estas disputas que han surgido, a las que se han enfrentado algunos de los estados.
Y bueno, en la mayor parte de los casos los inversores han podido recuperar una buena parte del dinero invertido en estos casos contra el Estado. Y bueno, volviendo a ti, te cedo la palabra y luego ya, si tenemos tiempo, al final sí que podemos ver algunos de los nombres, algunos casos y analizar un poco cuál ha sido la evolución de las cifras y de las consecuencias de las distintas crisis financieras. Sí, muchas gracias. Ha sido muy interesante ver cómo funciona el arbitraje en estos casos de derecho internacional, derecho comercial, por supuesto, el derecho nacional, como mencionabas tú, el derecho británico también influye, pero el arbitraje, citando las palabras de Luis Valadel de hoy, the Master of Facts. De una manera o de la otra, al final, la actitud del Estado es lo que puede ser el objeto de la demanda. And I'm very pleased you mentioned the Lyon Mexico versus Mexico case because y bueno, hay un caso en México, ¿no?, que hubo un laudo arbitral, y es verdad que se mencionó en el panel de árbitros. En este caso teníamos, ayer hubo 2 de los miembros del panel con nosotros, y en este caso la disputa no estaba dominada por el Estado, más bien, sino por un acreedor. Y realmente el emprendedor que aportaba los préstamos y el acreedor que tenían interés en esta disputa, que eran las partes de esta disputa. Lo interesante fue que en ejercicio de la jurisdicción, lo que se hizo fue cancelar las hipotecas. Pero la pregunta que surge es cómo redefinimos la inversión, cómo protegemos la inversión financiera en los casos en que debemos proteger legalmente los tratados o los acuerdos de inversión. Patricia, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Attila, y gracias al Open. Solo unas palabras. Solo quiero decir que cada año pienso que os habéis superado y que no podéis hacerlo mejor, y cada año de nuevo os superáis, así que enhorabuena. Es muy impresionante. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Gracias a los demás miembros de la mesa redonda. Me gusta estar aquí para contribuir con él. Normalmente los árbitros se sientan y solo hablan sobre estos temas entre ellos, así que es un placer tener también estar aquí. Gracias a Attila por ser el moderador y enhorabuena por el libro, porque la verdad es que ha debido ser muy fácil para ti prepararte para esta mesa redonda. Yo lo he estado leyendo también y es verdad que es muy extenso, comprende absolutamente todo y ayuda mucho a comprender este contexto del arbitraje. Tenemos que pensar en qué es lo que hacen los tratados de inversión. Se trata de incluir los distintos principios en el tratado y de esa manera permitir a un inversor, si surge una disputa, recurrir al arbitraje para reclamar sus derechos. Tenemos las obligaciones de las partes y un mecanismo para resolver una posible disputa entre las partes. Y para eso es para lo que tenemos el arbitraje. Y es importante porque la inversión va a ser lo que defina el alcance del tratado, el alcance del consentimiento, en qué medida las partes pueden acceder a según qué limitaciones. ¿Quién va a arbitrar? ¿Quién es la persona indicada para arbitrar cuando surge una disputa? Es decir, tenemos que valorar distintos aspectos. Y, me voy a centrar en algunos de ellos. Ya hemos tenido 3 mesas redondas hoy, pero yo veo que una de las cuestiones que surge a menudo es
¿Una inversión es adecuada para la protección de las cláusulas del tratado? A veces hemos mencionado que algunos tipos de inversión, como la inversión en valores, en instituciones financieras, en banca, a veces vemos que hay un cierto tira y afloja en los tribunales cuando hablamos de instrumentos financieros. Así que creo que se trata de establecer cuál es el marco de referencia en el que podemos englobar todo esto, porque no siempre está claro. Como todos sabéis, hay distintos tipos de arbitraje. Podemos valorar, por ejemplo, los casos en los que ambas partes ofrecen su consentimiento, cuando hay una inversión protegida, y ahí es donde empieza este análisis. Ahí es donde van los tribunales y prestan atención a cuál es el alcance del tratado. Por ejemplo, en el artículo 1 vemos, con el propósito de este acuerdo, todo tipo de activo en particular, pero no de forma exclusiva. Y entonces incluye una lista: acciones, bonos, participaciones, con valor financiero, ¿no? Entonces, cuando tenemos en un contrato una definición tan amplia como esta, ¿no? Todo tipo de activo y en particular, pero no de forma exclusiva, y entonces no hay nada que quede excluido dentro de esa definición. Bueno, lo más probable es que los tribunales, hay excepciones, es verdad, pero un tribunal probablemente va a decir que este tipo de inversiones, el tipo de inversiones que vemos en la banca y en el sector financiero, no quedan recogidas en el tratado. Pero hay algunos tratados que sí que son más restrictivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, vemos una definición que dice: los medios de inversión. No, inversión significa, no dice incluye, dice inversión significa, pero no incluye. Es decir, aquí tenemos una exclusión que no teníamos en el otro caso. O, por ejemplo, cuando la madurez del préstamo sea de 3 años. Es decir, si no es de 3 años, no está dentro del alcance del consentimiento que se presta en el tratado y, por lo tanto, no es una inversión protegida. Y en estos casos es donde vemos que los tribunales van a prestar mucha atención a la redacción de todas estas cláusulas. Y luego tenemos también otra cuestión. La cuestión de si el término inversión tiene algunas implicaciones inherentes. Y si los tribunales consideran que el término inversión tiene una definición objetiva que incluye riesgo, un determinado nivel de compromiso. Es decir, incluso cuando no se dice así de manera expresa en el acuerdo, todas esas palabras afectan a cómo se define. Otras veces no, podemos decir, no, el tratado dice lo que dice y no vamos a añadir ningún otro requisito. Y hay una serie de tratados que sí especifican estos requisitos. Es verdad que es un ejercicio muy atractivo, ¿no? para los abogados, leer toda la lista, ¿no? de las cosas que se han incluido, toda la lista de activos que se han incluido dentro de la definición de inversión. Por ejemplo, en este caso se especifica que la inversión de un inversor se refiere a cualquier tipo de activo y que debe tener unas características específicas: la expectativa de ganar un beneficio, la asunción, reconocimiento del riesgo. Es decir, en este caso se especifican unas características. Y la mayoría de los tribunales no van a entender esto, pero algunos sí van a leer estos requisitos, estas condiciones. Así que debemos tener cuidado, debemos ser cautos en esto. Es verdad que nos quedan 5 minutos. No, sí, muy bien. Lo has explicado muy bien. Y para
cumplir con los requisitos pragmáticos de quienes llevan la práctica día a día. En estos laudos de arbitraje tenemos actos de soberanía como parte del proceso, instituciones que están invirtiendo en el mercado, y surgen disputas, surgen problemas. Y el Estado pierde el caso, ¿no? Y quiere pasar a la fase de ejecución. Y se lleva a la jurisdicción local, pero a veces vemos que esto provoca problemas para ejecutar el laudo arbitral. Y debemos valorar los riesgos, ¿no?, de seguir con el caso. Sí, es un tema muy amplio y creo que, a fin de cuentas, el arbitraje no es solo un proceso, es también el resultado, y para el cliente, para el banco, para la institución financiera, que puede quizá estar tratando de resolver una disputa contra un Estado por una medida que se ha tomado. Pero al final todo se reduce a qué resultado voy a obtener, qué voy a conseguir con una reestructuración, o voy a recuperar mi dinero, o me van a dar una compensación. Creo que al final no podemos dejar esto atrás, debemos pensar en todo el proceso, ¿no? Como nos gusta centrarnos a los abogados. Y es verdad que se trata de establecer un juicio, una sentencia final, y que la ejecución del laudo se lleve a cabo, que sea algo que esté disponible, que se lleve a cabo en cada uno de los estados en los que se proclama ese laudo. Pasamos de un tratado a luego la legislación, la jurisdicción local, que al final es la soberanía del Estado la que prima. Sería dar inmunidad a los activos del Estado, con, por supuesto, algunas excepciones. Actividades comerciales, por ejemplo. Y, en concreto, en el sector financiero y de la banca, vemos ese choque con los distintos instrumentos financieros, ¿no? Los instrumentos financieros son una actividad comercial, pero también está la actividad soberana. ¿Y en qué medida la jurisdicción o la regulación puede afectar a esta actividad, a la actividad que consideramos económica? Solo resaltar algunas cosas. Creo que otro área que debemos tener en cuenta es que hay unas atribuciones al Estado y los activos del Estado que son intocables. Entonces, si no podemos tener esa inmunidad, ¿en qué medida podemos influir en los activos de un determinado banco? O tenemos todas las leyes con sus distintos artículos, cláusulas, y debemos analizarlos para saber en qué medida se pueden aceptar las distintas normas por las partes, o cómo puede afectar un laudo arbitral en esos activos de un banco central, por ejemplo. Sí, muchas gracias. La verdad es que el tiempo pasa volando y creo que podríamos haber abarcado más, pero bueno, para los que tengan preguntas o más dudas pueden recurrir al libro de Alex o, bueno, escuchar en Barcelona las ponencias de Patricia o, bueno, levantar el teléfono y llamar a nuestros ponentes. ¿Hemos llegado a Córdoba o no? Te convencimos. Estamos. Casi estamos. El viaje es más importante que el destino, ¿no? Exacto. Gracias a todos.
Well done.